porque viene una exposición, Álvaro. Se llama Vértigos de Mediodía. Es en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. No es menor, se trata de una individual del pintor mexicano, uno de los más importantes pintores mexicanos en este momento, de los pintores contemporáneos. Para mi gusto, pues está en los primeros cinco, Daniel Lezama, que tiene una cantidad de premios que ni voy a leer todos, pero ha tenido varias, al menos un centenar en los últimos 15 años, al menos, o 20 años, al menos un centenar de exhibiciones, algunas individuales, otras colectivas. Por ejemplo, fue parte de grandes maestros del siglo XX, esa fue en el Museo Marco, estuvo también en la segunda Bienal de Beijing, luego estuvo en el mito de los volcanes. Esa era hermosísima, esa del mito de los volcanes, porque estaban desde rojo hasta, bueno, pues estaban todos los grandes contemporáneos en el Palacio de Bellas Artes, y no solamente los contemporáneos, sino también, porque es una tradición de la pintura, pintar volcanes, sino también algunos otros del siglo XVIII, XIX y XX. Pero sin más, les queremos presumir que hemos invitado y nos aceptó y está aquí el día de hoy Daniel Lezama, y le agradecemos que se dé tiempo porque entiendo que está justamente en la curaduría de la exposición. Gracias, Daniel, por estar hoy aquí. Muchísimas Bienvenido, gracias. Daniel. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Alejandro, Álvaro? Qué gusto verlos otra vez. Igualmente, Daniel. Comienza la exposición la próxima semana, 1 de junio, Daniel. ¿Dónde? Así es. El Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México está en Reforma, junto a Chapultepec. Es un museo muy famoso. Y podemos denominar a esa institución como la piedra angular de la pintura del siglo XX y, por lo tanto, por extensión, del siglo XXI en México. Daniel, se llama Vértigos de Mediodía. ¿Por qué? Pues es una referencia a una cita que me encanta de Octavio Paz del Laberinto de la Soledad, donde él se refiere a un momento que sucede a veces en las vidas jóvenes, en las culturas jóvenes, cuando está uno en el máximo de la pujanza, cuando está uno en el mediodía de la vida. Hay una especie de momento de mareo, de ensoñación, o tal vez de duda existencial en el punto más alto, que a veces te lleva a la destrucción o te lleva a la desolación. Esa es una vena que corre a través del texto de Octavio Paz, y a mí siempre me fascinó esa noción de que hay un fatalismo en la cultura mexicana que desde luego debe ser remontada, pero también reconocida, ¿no? Tienes piezas que son clásicas, que algunas están en colecciones privadas, otras son parte de las colecciones de museos mexicanos, y otras que Así es, conservas tú. Es así es. Recuperaste obra de coleccionistas, recuperaste obra ¿de dónde viene la obra? Sí, ¿De dónde salió tu selección? sí. 40 piezas. Mira, Hasta la donde selección no entiendo, es Daniel. mía, la selección la hizo el curador, que es Eric Castillo, que ha sido de alguna forma, el acompañante en mi carrera, como ha sido como mi Virgilio en este camino oscuro y extraño del arte. Él, pues, hizo la selección a partir de varios temas que están corriendo a través de mi imaginario. Por ejemplo, el tema digamos, la metáfora o simbología de la nación mexicana a través de una especie de parentela o familia, una familia imaginaria que tal vez con los años se ha convertido en real en mi vida, pero que en el imaginario, digamos, psicológico del mexicano se da una noción de digamos, de la madre omnipresente, del padre ausente, de los hijos que compiten por el afecto, que buscan el ser redimidos o ser recuperados por una autoridad que no existe, y
por lo tanto a veces cometen errores o caen justo en esta espiral de, podemos llamarlo de, digamos, vértigo emocional que nos ha llevado a varios cataclismos históricos y personales y sociales. Creo que a todos los mexicanos de alguna forma. Es una reflexión, digamos, que he hecho a través del tiempo y que se basa pues, en parte en mi experiencia, en análisis de otros artistas, de otros ensayistas, poetas, filósofos, y que yo comparto, digamos, a través del imaginario visual, a través de los personajes, a través de las puestas en escena, a través del acto pintado, o sea, la humanidad pintada e imaginada. No soy un pintor realista en el sentido que tú podrías pensar que estoy pintando realidades. Se parecen a la realidad, son creíbles, son verosímiles, pero no son la realidad. Mis obras son ficción y en esa ficción quiero pensar que estoy logrando trabajar temas que podrían interesarle a la psique del mexicano. No es una obra fácil, diría un amigo mío, no es una obra fácil, Daniel Lezama, ¿no? Que se convierte a la vez en un cumplido y también en una advertencia, es decir, que transita en esos dos, ¿no? Yo pienso en la obra de Daniel Lezama, casi siempre la pienso como una advertencia. Aun cuando se trata de ficción, Daniel narra a partir de su obra situaciones y congela para el tiempo, como lo hace un narrador, congela para el tiempo momentos. Aun cuando se trata de ficción, es una obra difícil, pero profundamente hermosa. ¿Alguien te ha dicho que es difícil ver tu obra, Daniel? Sí, y también obsesiva. O sea, mucha gente que ha tenido dificultades para acercarse a mi trabajo también se ha sentido magnéticamente atraída por ella y la ha, digamos, dado vueltas en el inconsciente hasta encontrar una forma de cohabitar con ella. Yo creo que el pintor, el artista, el escritor, el poeta, tiene que primero cuestionarse a sí mismo para poder cuestionar a los demás. Tiene que buscar la forma de sentirse vivo y vital, tiene que buscar un modus excitandi, un modo de seguir vivo y seguir pensando en las cosas que le fascinan y seguir con el pulso vital. Y yo creo que eso no es fácil, yo creo que eso no es cómodo, yo creo que eso es un trabajo donde el primer cuestionado es uno mismo como artista. Yo no le pido a los artistas, digo a la gente más que lo que me pido a mí mismo. Claro. Es pintura, es grabado, son obras también de gran formato, las que, entiendo, son 40 piezas que se comenzarán a exponer en el Museo de Arte Moderno, Daniel. Sí, bueno, principalmente es pintura. Hay unas piezas de gran formato. Hay una pieza sobre Pedro Páramo que mide 4 metros. Pero también hay una suite de gráfica, monotipos en este caso, que hacen referencia a una pieza de Francisco Toledo que está en el museo. Hay un pequeño diálogo en varias piezas, con una pieza de Anguiano, una pieza de Roger von Gunther y una pieza múltiple de Francisco Toledo. Entonces ahí, digamos, y también hay una escultura. Entonces tenemos aquí pues como una cuestión multifacética, pero basada en pinturas de gran aliento, cosa que me gusta mucho, porque en mi trabajo hay mucho ensayo, hay mucho ejercicio, hay mucha obra pequeña, hay mucha variedad de propuestas, pero aquí vamos a ver lo medular, las propuestas de significación en gran escala. O sea, lo que serían no las sílabas, sino las frases completas. O sea, si puedes decir que una figura es una sílaba, un objeto es una sílaba, pues entonces aquí estamos hablando de que no solo son palabras, sino que son frases e incluso oraciones completas. En términos de lenguaje pictórico, aquí hay cosas muy, muy interesantes, hay cosas muy complejas. Afortunadamente es una exposición que va a estar mucho tiempo, va a estar casi 5 meses. Uy, qué padre. Y eso va a permitir que el público esté presente varias veces si quiere, que vaya a ver las piezas con calma, que las viva,
que las cuente, que las platique, que las vuelva a ver. También va a haber una interacción muy interesante porque vamos a tener unos audios que van a estar conectados a través de QR con 8 piezas de la exposición, donde se va a poder oír el relato del curador y mi relato sobre alguna de esas piezas. O sea, cómo las construí, qué interesante. de dónde vienen. Daniel, una última cosa, no quiero dejarte ir sin preguntarte, porque el estudio de Daniel Lezama, para usted que nos escucha, que nos ve, el estudio de Daniel Lezama, el que yo al menos conocí, está enclavado en el centro histórico. Hay que cruzar calles entre puestos, subir una escalinata, donde estaba una tortería que hace honor a los luchadores, y luego subes, entras, incluso hay algunas obras de Daniel que tienen guiños de ese entorno. Pero si Daniel no has ido al centro últimamente, pues te vas a encontrar con que todo eso que era parte del ambiente, pues quedó borrado por decisión de una alcaldesa, que está flojera me da decir el nombre, pero de la alcaldesa Sandra Cuevas, y ha sido motivo de un debate intenso de muchas personas que han participado de distintas maneras para protestar por esa decisión. Me interesa mucho saber qué piensas. Bueno, déjame comentarte antes que nada que, bueno, sí he recorrido la ciudad últimamente, he estado viniendo, pero yo vivo en Cuernavaca y mi estudio ya está en Cuernavaca. El año pasado dejé este estudio después de 21 años en los que efectivamente conviví con la cultura del centro, una cultura popular que se manifiesta de muchas maneras. Creo que aquí este debate poco tiene que ver con el arte, o tanto popular como elevado, o incluso el aspecto mismo de las calles, y está muy volcado a un tema político que creo que no es oportuno, acercarnos a él en este momento, porque no hay un debate sobre el significado de la cultura popular históricamente. Se publicó hace unos años el ABCDF, no sé si recuerdan esa publicación maravillosa, claro. Que se hizo hace más o menos 10 años, donde se recuperaba como una mirada de lo efímero, porque se entiende que un rótulo no va a perdurar, sino que va a ser cubierto por otro, y por otro, y por otro, y por otro. Y eso lo hemos visto incluso en referencias en la obra de artistas como Francis Alice, donde él utiliza rotulistas para hacer variaciones sobre la misma imagen y presentarla en los mejores museos del mundo, ¿no? Claro. El tema del rotulismo yo creo que tiene que ver con una huella efímera. Ahora, el hecho de censurarlo, podemos decir que es una cuestión negativa, pero también es una cosa que yo veo a mi edad ya como algo cíclico. Yo creo que se va a borrar todo lo que es el arte de las fondas, de las tiendas, de los carteles, y va a volver a ser cubierto por nuevas producciones, por nuevas formas. Por ejemplo, hubo un debate sobre el graffiti, que es un tema aparte, porque no es precisamente arte popular, sino la importación del grafismo de los países de primer mundo. Aquí tenemos una propuesta donde se habla del rotulista popular. De hecho, creo que esto empezó por el tema de que se borró la memoria de un tortero que murió de COVID, y que había hecho un rótulo que, más que ser popular o bello, era muy chistoso. Y también creo que en el medio de lo que es el contexto del imaginario, también es algo que tiene que pasar y ser recubierto por otras cosas. No está hecho para persistir, no está diseñado ni pensado para persistir. Hoy tenía un debate que creo que tiene mucho que ver con el encono que hay ahorita en redes. Sí, es importante claro, el punto de vista de Daniel, justamente como parte de los diferentes ángulos que también existen sobre un asunto que en efecto tiene mucho de político también, eso es innegable. Sí, es interesante porque justamente estaba pensando que las primeras expresiones del pop art que se dan, pues, en las paredes, en los espacios, es efímero, está hecho para no resistir, y se da en el metro, y no volvimos a ver nunca más Kid Harrings, por ejemplo, en el metro, pues ahí estaban y se borraron en su momento. Pues sí. Y también tiene esa parte que es su condición de ser efímero. Daniel Lezama,
mucho éxito en la exposición, lo vas a tener, el espacio lo vale, tú lo vales, la obra, la selección lo vale. Eric Castillo es un individuo extraordinario y pues les va a ir muy bien. Sin duda, sin duda. Daniel, qué gusto Pues saludarte. Los invito a visitar. Los invito a Por visitarlo. supuesto que sí. Va a estar hasta Muchísimas finales de gracias. octubre. Y bueno, la inauguración va a ser el miércoles próximo, va a ser algo muy divertido, espero, y creo que va a ir mucha gente. Claro, habrá un límite a lo que se puede ver si va demasiada gente, pero para eso son las inauguraciones, para divertirse y para verlo también y convivir después de la pandemia de una forma distinta. Claro. El museo Pues, está reinaugurando con varias exposiciones, incluyendo la mía, y pues es una cosa maravillosa. sí, oh, caray, regresar a los museos, siempre volver a los museos. Daniel, un abrazo muy grande, mucho éxito, gracias por estar aquí. Cuídense mucho, Álvaro, Alejandro, por esta invitación. Espléndido. Suerte. Gracias, Daniel. Un abrazo. Gracias.